Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidas también a las personas que se están incorporando en la sesión de la tarde. Muchísimas gracias por vuestra participación, que aunque no les veamos, la sentimos y lo sentimos detrás de la pantalla. Queremos continuar con esta segunda parte de la jornada de hoy, de celebrando el Día de las Familias y con todo lo que me venimos recogiendo desde esta mañana. Ahora mismo vamos también a invitarles de nuevo a que puedan seguir participando, a que escriban en el chat tanto preguntas para las distintas ponencias, que como saben hay un espacio y si no, no pasa nada, se los informamos de preguntas y respuestas, y además también pueden ir reflexionando sobre posibles conclusiones e incluso algunas reflexiones o alguna frase que ustedes puedan destacar, que concluya, para compartirlo en esa parte final de las jornadas de hoy, que va a haber un espacio de conclusiones participativas. Entonces es fundamental vuestra participación para poder sacar lo mejor de esta jornada. Y bueno, si llevan al dedillo la planificación de hoy, el programa, vamos a hacer un pequeño cambio. Calma, la ponencia de Pascual está, solo ha cambiado el orden y ahora vamos a tener y poder compartir y disfrutar de la ponencia de Daura María Hernández González, y voy a presentarla un poquito. Estamos compartiendo sus currículum, en algunos casos resúmenes, porque es extensa sus experiencias y su labor profesional. Así que paso a presentar y el placer de dar paso a Daura, que es psicóloga general sanitaria y máster en intervención y mediación familiar por la Universidad de La Laguna. Además, mediadora familiar inscrita en el Registro de Mediadores de Canarias, fundadora y presidenta de la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial Más Familia, coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote y el Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género de Gran Canaria. Además, impulsora de diversos proyectos del área de infancia y familia, como el proyecto Cómo Educar Cuando los Caminos se Separan, que pertenece a la Casa de la o proyectos, perdón, también como la Casa de las Familias, o Más Familia Orienta. Muchísimas gracias, Daura. Hola, buenas tardes. Espero que aun entendiendo el disgusto que puede suponerles no encontrarse ahora con don Pascual Ortuño, pues les invito a quedarse conmigo este ratito, que intentaré ser también interesante y mostrarles pues una realidad que nos es bastante cercana a todos. El título de mi ponencia es Cómo educar cuando los caminos se separan. Y dentro de la diversidad familiar de la que tanto hemos hablado a lo largo de esta mañana, pues este ratito, en esta tarde, vamos a centrarnos en las familias separadas, divorciadas, es decir, familias que han sufrido un proceso de ruptura de pareja y tienen hijos o hijas menores de edad. Como saben, esto no es algo nuevo, es una realidad que nos acompaña. Es una... perdón porque se me fue esto, a ver si consigo hacerme primero con el mandito. Bien. Vale. Bien, como decía, las separaciones, los divorcios es algo muy común en nuestra sociedad, en nuestro entorno, lo vemos de forma pues muy habitual. Sin embargo, es muy curioso, es muy llamativo, como aún siendo tan habitual, algo tan común, las personas que lo sufrimos como algo tan extraordinario, algo tan trascendente en nuestra vida, algo que puede suponer un estrés importante y que nos puede causar un dolor bastante profundo, aún siendo tan común. Vamos a ver un poquito algunos datos, algunas cifras llamativas y curiosas que nos hacen reflexionar sobre esta realidad de separaciones y divorcios que vemos en España.
Pues en España se rompe un matrimonio, por ejemplo, pues cada 5 minutos. Cada 5 minutos se rompe un matrimonio y esto supone pues que en los últimos años ha habido más de 100.000 niños y niñas afectados. Además, como también afirma el presidente del Instituto de Política Familiar, la ruptura familiar se ha convertido en uno de los principales problemas de las familias españolas. Por otro lado, también otro dato, 10 de cada 10 matrimonios nuevos, 7 acabarán en ruptura. Así no hay quien se anime a casarse, desde luego. Aunque algunos lo hacemos y nos va bien. Bueno, en fin. Más datos. El 15% de los menores verán interrumpida la relación con su progenitor no custodio. Y además, no recuperarán nunca la relación con su progenitor no custodio. 15% de los menores. Más datos, Canarias, otro año más, porque esto suele ser una realidad que se repite año tras año, pues en el año 2020 presentamos la tasa más alta de disoluciones matrimoniales en España, con 3,6 casos más que la media nacional. Por último, comentar también que Canarias es la comunidad autónoma de España con mayor tasa de litigiosidad. Es decir, se ve que nosotros pues no nos planteamos ir a resolver nuestros conflictos pues a lo mejor a un servicio de mediación, sino que elegimos presentar demandas en los juzgados. Bien, pues ¿qué hacemos ante esta realidad? Esta es la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Diferentes investigaciones se han dedicado a estudiar las consecuencias que puede provocar las separaciones en los hijos menores. De hecho, se ha visto que incluso esas consecuencias pueden llegar a ser graves y algunas pueden hasta permanecer en la vida adulta de esos niños, pues cuando se convierten en adultos. Entonces, el divorcio, la separación, provoca ese sufrimiento, provoca ese daño en los hijos y en las hijas. ¿Es el divorcio lo que provoca el divorcio, la separación, la ruptura de pareja? ¿Es lo que provoca el daño en los niños y en las niñas? ¿O es el conflicto que hay detrás de esa ruptura de pareja lo que realmente produce esas consecuencias? Bien, pues evidentemente las últimas investigaciones, pues todas han reflejado de que es el conflicto mantenido, las características de ese conflicto, el conflicto mal llevado, es lo que puede provocar que los niños y las niñas pues se inestabilicen, les causemos un daño incluso que puede llegar a ser profundo y como decía Beatriz Triana esta mañana, podemos llegar a romper a los niños y las niñas. Dura responsabilidad tenemos los padres y las madres ante esta situación. Más Familia se ha preocupado de esta realidad, es una de sus principales preocupaciones y bueno, la estamos trabajando de distintas formas dentro de la asociación. Lo que sí que tenemos claro es que lo que pretendemos no es culpabilizar a los padres y a las madres porque trasladen su conflicto a sus hijos y a sus hijas. No las culpabilizamos, pero también somos conscientes de que eso es un error, es algo que los padres y las madres no debemos de hacer, porque tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de cuidarles, de protegerles y de mantenerles lejos de conflictos que no le pertenecen. Ahora bien, no culpabilizamos, pero algo tenemos que hacer, porque existen muchísimos padres y madres que diariamente se separan y están esos hijos ahí en medio y entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es acompañar, lo que hay que hacer es orientar, apoyar a los progenitores que han decidido separarse, porque nadie nos enseña a separarnos.
y sin embargo en un momento de tu vida en el que realmente estás mal, puedes estar marcado por el dolor, puedes estar pues bajo un estrés, una tensión, no estás bien tú. ¿Cómo vas a dar lo mejor de ti a tus hijos y a tus hijas cuando si tú mismo no estás bien, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el que consideramos que lo que hay que hacer, dentro de esta parentalidad positiva que también hemos hablado esta mañana, lo que hay que hacer es apoyar y acompañar a los progenitores para que sepan realmente cómo separarse y cómo mantener a sus hijos y hijas lejos de los conflictos de los adultos. Nosotras consideramos que existen diferentes figuras responsables de mantener esta intervención de cara a que los niños no se vean afectados por los conflictos de los progenitores. Hay distintas figuras responsables. Por un lado estamos los agentes sociales y también todos los profesionales del ámbito jurídico, unidos, trabajando de forma coordinada, en común, con proyectos comunes, es como debemos de acompañar a las familias que llegan a un juzgado con un proceso, con una demanda de separación. Aquí es donde entraría también de la reflexión de la denominada justicia terapéutica. La justicia terapéutica viene a ser pues la idea de que la justicia, como su propio nombre indica, puede ser terapéutica, es decir, la aplicación del derecho, la aplicación de la legislación puede ser terapéutica, puede ser beneficiosa, puede provocar bienestar en las personas que usan la justicia. Así bien, igual que puede provocar bienestar, la justicia también puede provocar malestar. De hecho, es bastante común que cuando las familias salimos de los juzgados de familia, ninguna parte esté contenta. Se puede pensar que normalmente cuando uno va a un juzgado hay una demanda y al final del todo, al final del proceso, con la sentencia hay un ganador y hay un perdedor. En familia esto nunca es así. Todas las partes se sienten perdedoras. Y además de las dos partes, está la tercera parte, que son los menores, que es la principal parte. Y normalmente en los procesos de familia son los mayores perjudicados, nuestros menores. Parece que, bueno, puede tener bastante sentido con lo que, a raíz de lo que estamos hablando, que los agentes de la justicia, los profesionales de la justicia, trabajemos en colaboración con los profesionales sociales, con los profesionales que trabajamos para la familia, que trabajemos conjuntamente por el bien de la familia. Esta idea no es pionera, esta idea tiene una larga trayectoria a nivel mundial. Vamos a conocer un poco los antecedentes históricos que han resultado ser el motor de la creación del programa Cómo educar cuando los caminos se separan. Este tipo de programa vio sus inicios en Estados Unidos en los años 80. Con el paso de los años, en la década de los 90, los programas que se fomentaban desde los juzgados, se promovían desde los juzgados, se fue generalizando en los distintos estados de Estados Unidos y también se empezaron a llevar a cabo en Canadá, siendo pues el origen, se conoce el origen de estos programas para trabajar con progenitores separados, para ayudarles en ese proceso de separación, para saber cómo tienen que separarse de cara a disminuir el conflicto y que sus hijos no se vean afectados negativamente, pues el origen siempre se sitúa en Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, en Argentina existen también figuras de apoyo judicial, existen diferentes figuras que tienen el papel de apoyar judicialmente, es decir, apoyar al proceso judicial. Están los mediadores, por ejemplo, y también están los coordinadores de parentalidad. Por otro lado, en Inglaterra, todas las familias que inician un proceso de separación y tienen hijos e hijas menores tienen que ir a un proceso de mediación. Esto es así en Inglaterra, sin embargo, en Dinamarca lo que hacen es que
igualmente todas las familias con hijos menores a su cargo que pasaron por un proceso de formación deben de realizar una formación obligatoria, una formación para aprender a separarse. Es una formación que se le llama cooperación tras el divorcio. Porque sí, señores y señoras, después del divorcio no se acaba el mundo, sino que es que seguimos teniendo unos hijos y unas hijas que debemos de seguir educando, cuidando, protegiendo en común. Así que sí, debe de haber cooperación tras el divorcio. Por último, en España existen algunas experiencias de programas de intervención para familias en proceso de ruptura de pareja. En Galicia, en el año 2001, se creó el programa Ruptura de Pareja, no de Familia. Es un programa que se está desarrollando pues a través de la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Vigo. Por otro lado, en Asturias y Bilbao, en Asturias la asociación SUMA tuvo la iniciativa de diseñar un programa de este tipo para progenitores en proceso de separación. Después se añadió a este proyecto la Universidad de Deusto y crearon el programa EgoKidsen. EgoKidsen es un programa que se está implantando en muchos puntos de encuentro familiar en el territorio nacional. Están aplicando el programa EgoKidsen, que proviene del programa primero, 2 casas, una familia, pues lo están aplicando a usuarios de los puntos de encuentro familiar. Por último, en Canarias, desde el año 2017, la asociación Más Familia está trabajando en el programa Cómo educar cuando los caminos se separan. En el año 2017 hicimos nuestra primera edición, ya llevamos 8 ediciones del programa físicamente llevado a cabo porque la pandemia pues nos hizo reinventarnos y como las necesidades siguen existiendo, como las separaciones siguen sucediendo, hemos empezado a ofertar la realización del programa Cómo educar cuando los caminos se separan en formato online. Así que en total hemos realizado el programa 8 ediciones en formato presencial, atendiendo a 49 personas y 3 ediciones en formato online y se han atendido a 73 personas. Ahora un poquito, enseguida entraré a hablar un poquito más de lo que es el programa en sí. Pero primero quería compartir con ustedes una reflexión muy importante. ¿Cómo llegan las personas al programa? Es decir, ¿cómo vienen? ¿Las mandamos desde el colegio? ¿Anunciamos el programa de forma abierta y que venga quien quiera? ¿Cómo lo hacemos? Para nosotras la respuesta es que las familias deben de venir derivadas desde los juzgados. Nosotras consideramos que cualquier familia que esté pasando por un proceso de separación o divorcio tiene que acudir a algún proceso de intervención familiar, sea el que sea, es decir, hay varios, podemos ofrecer un catálogo, hay distintos servicios para las personas que están pues pasando por un proceso de separación, porque no se nos olvide, esto es importante, ¿por qué? Porque hay un menor detrás. Lo que nosotros no podemos hacer es articular protocolos varios cuando un menor viene con un morado y no articular ningún protocolo cuando un menor rechaza tener una relación con su padre o con su madre. El maltrato puede ser el mismo. Evidentemente hay que ver qué razones hay detrás, pero todo pasa porque las familias aprendamos a cómo gestionar el conflicto que supone nuestra ruptura de pareja y no romper a nuestros hijos y nuestras hijas. Porque cuando nosotras anunciamos el programa,
Sacamos ediciones, lo planteamos, lo llevamos a conferencias, lo hablamos, lo compartimos. A todo el mundo le encanta el programa. Todo el mundo lo ve necesario. Nos lo dicen, nos lo hacen llegar así. Es un programa necesario. Me gusta, qué bien que hayan estas iniciativas, qué bueno. Pero la realidad es que después la gente no se apunta, no vienen al programa. ¿Y qué pasa? ¿Qué creemos nosotros que ocurre? ¿Por qué sucede esto? Porque hay una cuestión que también se habló esta mañana. Cuando a mí me hablan del programa, qué bien, qué bueno que, oye, que haya un programa para que tú sepas cómo separarte, cómo enfrentarte a esos conflictos que puedes generar, que si el sábado me toca a mí, que si no me trajiste la ropa que te había dejado, que si el niño contigo no hace las tareas, que el niño cuando está conmigo está todo el día con el ordenador y contigo está con los amigos y conmigo tiene unos horarios. Todos esos conflictos, oye, qué bien que haya unos profesionales que se preocupen por todo esto, pero a mí el programa no me hace falta, a mí el programa no, porque yo no le hablo nunca mal al niño de su padre o de su madre, yo no le hablo mal, a él sí, a mi expareja sí le hace falta el programa, pero a mí no, y esa es la realidad que nos encontramos, que no nos damos cuenta, no somos conscientes del daño que podemos estar provocando en nuestros propios hijos e hijas, porque la gran mayoría de las veces, si fuéramos conscientes de que estamos provocando ese daño, no lo haríamos. Lo hacemos porque no nos damos cuenta, porque nos ciega el conflicto, porque estamos mal, porque estamos en un momento de nuestra vida en el que no vemos más allá, nos focalizamos en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, y se nos olvida que muchas veces no hace falta insultar, no hace falta decir, pues te prohíbo que vayas con la otra persona, no hace falta decir eso para provocarle un daño irreparable a nuestro propio hijo o hija. Por eso, sinceramente, de verdad, consideramos que la solución pasa por los juzgados. Las familias deben de venir derivadas desde los juzgados. Y se puede hacer porque cuando se empezó a hablar de la coordinación de parentalidad, pues nadie veía el lugar donde hacerlo. Era como, ¿cómo se le va a mandar a un juez o a una jueza? ¿Cómo le va a decir a un padre ahora, a una madre lo que tiene que hacer? ¿O le va a obligar a hacer una intervención? Pues sí, señores, se le obliga a hacer una intervención porque hay un hijo detrás. Y el menor lo merece. Porque si tanto hablamos del interés, del máximo interés, del beneficio del menor, pues vamos a preocuparnos del menor de verdad. Y si hay que obligar a una persona a hacer un proceso de intervención, se le obliga por su hijo, por el bienestar de su hijo o de su hija. ¿Que siempre será este tipo de programas? No, para eso tenemos distintas ofertas. Habrán familias que estén en un proceso de separación y lo que necesitan es pues una mediación familiar. Habrán otras familias que tengan un nivel de conflicto un poquito mayor y lo que necesiten es un programa de intervención educativa como puede ser el cómo educar cuando los caminos se separan. Habrán otras familias que necesitan ir a un punto de encuentro familiar y otras necesitarán un servicio de coordinación de parentalidad, pero hay que atenderlas a todas. Vamos a hablar un poquito de nuestro punto de partida para la creación de este programa. La base de este programa pues se sitúa en que la ruptura de pareja nunca debe implicar la destrucción de la familia. Es decir, se rompe la pareja, pero la familia sigue porque el que es el padre y la madre del hijo va a ser padre y madre del hijo toda la vida. Porque además la familia nos acompaña durante toda la vida. Esa es una de sus principales características. Pues padre y madre se es para toda la vida. Por tanto, la familia no se rompe, la familia se transforma. El interés superior de los hijos, de las hijas, debe prevalecer por encima de nuestros propios intereses. Y eso debe de ir más allá del papel o más allá de una frase que yo me diga y que sea capaz de repetir de forma explícita. Es que lo tengo que demostrar de forma implícita. Se separan los progenitores, no se separan los hijos. Los hijos no toman la decisión de separarse. Los hijos quieren seguir teniendo un padre y quieren seguir teniendo una madre. La decisión de la separación es de padre y madre,
Por tanto, que se separen ellos, pero no separemos ni al padre ni a la madre de los hijos y las hijas. Y, importantísimo también, los progenitores han de velar por no interferir en la relación de nuestro hijo, de nuestra hija, con el otro. Y no se interfiere solo con las palabras. Eso, muchas personas que están aquí con nosotros, personas, distintos profesionales del ámbito de la familia, compañeros, compañeras del punto de encuentro familiar, de otros servicios para familias, sabemos, lo vemos cada día, vemos cómo se rompen a los hijos y a las hijas. Y no hace falta decirle, tu madre es no sé qué o tu padre es, no hace falta, si es que con esa comunicación no verbal, simplemente si tú lo piensas, lo vas a transmitir, porque eso se nota, se transmite. Y es muy importante que tomemos conciencia de que si yo rechazo a esa persona, si yo rechazo a mi expareja, no le valoro como padre, no le valoro como madre, yo eso lo voy a trasladar a los valores de mi hijo y de mi hija. Aunque no quiera hacerlo, lo voy a hacer igualmente. Por eso hay que tomar conciencia. Bien. Vamos a centrarnos ya un poco más en lo que es el programa en sí mismo. Y vamos a hablar un poquito del objetivo general del programa. El objetivo general de este programa es ofrecer un apoyo, ofrecer un acompañamiento a las familias en proceso de separación, de forma que el padre y la madre se conviertan en el principal apoyo de su hijo y de su hija, que sean un modelo positivo de su hijo y de su hija. Y a la misma vez, con este programa vamos a reducir el conflicto entre los progenitores como una forma de proteger a los propios menores que se ven inmersos en esos conflictos que no les pertenecen. No es su conflicto, es el conflicto de los progenitores. Bueno, ahora es como si nos adentráramos un poquito en las entrañas del programa. Voy a contarles un poquito en qué consiste. Siempre decimos que el programa es una herramienta educativa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque bueno, hay muchas ayudas diferentes, hay muchas alternativas de ayudas que se le pueden prestar a las familias, pero nosotras lo que estamos defendiendo es un programa de intervención educativa. Por tanto, queremos educar, queremos intervenir con las familias y queremos educar, queremos provocar cambios, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para eso se trabaja pues con unos contenidos específicos, trabajamos con unas actividades, con un procedimiento, tenemos una metodología, no se trata de una improvisación, que en cada sesión vamos hablando un poco de lo que nos apetezca o de lo que surja en el momento. Si una familia me plantea una cosa, entonces yo le respondo. No es esa la idea que nosotras estamos defendiendo. Nosotras estamos defendiendo un programa estructurado, con unos contenidos, con unos objetivos y con unas sesiones. El programa está diseñado en 8 sesiones que se tienen que ir pues realizando consecutivamente. Decimos que en cuanto al diseño de investigación del programa, se trata de un diseño pues experimental simple. Lo que hacemos es una evaluación inicial que comparamos con una evaluación final, es decir, hacemos un pre-test, hacemos un post-test y comparamos las diferencias. Nosotros consideramos que bueno, tiene que haber una rigurosidad en la metodología y queremos que sea un programa que funcione, y para decir que funciona no lo podemos decir nosotras, sino que tenemos que tener evidencias y las evidencias se tienen que medir. Entonces, pues evaluamos, por supuesto que pasamos por una evaluación, hacemos una evaluación inicial y la comparamos con la evaluación final. Si los resultados son mejores, hay un aprendizaje, hay un cambio, pues puede ser que el programa esté teniendo el éxito que debería de tener. Los objetivos específicos del programa, pues de forma muy resumida,
pues son favorecer cambios en los progenitores. Queremos que hagan cambios, no para seguir igual no vienen al programa, queremos mejorar, queremos cambiar. Vamos a fortalecer competencias parentales, vamos a trabajar competencias parentales, las queremos fortalecer. Y por supuesto también vamos a reducir los elementos de riesgo que tengan relación con el conflicto de los progenitores. En cuanto a la temporalización, se trata de 8 sesiones que distribuimos de forma semanal. Hacemos una sesión a la semana durante 8 semanas. Por tanto, el programa viene durando pues aproximadamente 2 meses. En cuanto a la estructura de las sesiones, pues bien, cada sesión, más o menos, siempre empieza con un repaso de la sesión anterior. Es decir, comienza la sesión, lo primero que hacemos es, venga, vamos a... ¿Qué dimos? ¿Qué trabajamos el martes anterior? ¿De qué estuvimos hablando? ¿Vale? Y vamos haciendo pues esas preguntas, lo hacemos siempre muy participativo, partimos de las necesidades de las personas que están con nosotras en el programa y vamos reestructurando, ¿vale? Sí que es verdad que es importante no dejarnos llevar por las improvisaciones ni por las necesidades particulares de cada uno, sino que tenemos que reconducir a lo que tenemos que trabajar en cada una de las sesiones, siempre, evidentemente, bajo una flexibilidad. Entonces, después de ese primer momento en el que repasamos la sesión anterior, pues valoramos la tarea semanal. En cada sesión los participantes se van con una tarea semanal. Entonces, la sesión siguiente revisamos esa tarea, reflexionamos, la hablamos, la debatimos. Y también empezamos a crear expectativas sobre la nueva sesión que se va a dar ese día. A continuación empezamos con los contenidos, presentamos los contenidos, pues una primera parte de los contenidos. Los contenidos siempre nos apoyamos en alguna presentación pues en formato digital y también nos valemos de muchos vídeos, algunas escenas de películas, hacemos muchos role-playing, hacemos muchas actividades, de forma que sea participativo, buscando también que sea vivencial, experiencial, que tú experimentes el propio cambio, que reflexiones, que lo compartas. Por eso es importante el programa a nivel grupal. Después de esa primera presentación de contenidos, hacemos un descanso, que en ese descanso también aprovechamos muchas veces para crear un buen ambiente, para que nos sintamos pues distendidos, crear una relación. Incluso muchas veces pueden hasta salir redes de apoyo de esas sesiones grupales. Bueno, pues en ese descansito pues nos tomamos un café, compramos unas galletas, compartimos, hablamos un ratito, 20 minutos de descanso y continuamos con el programa, pues con la segunda parte de los contenidos. Finalmente, mandamos esa tarea semanal que antes nombraba, una tarea semanal que deberá de ser entregada en la siguiente sesión, porque es muy importante los compromisos, que las personas vayan adquiriendo pequeños compromisos de cambio y de cosas que puedan poner en práctica durante esa semana. Y finalmente hacemos la evaluación de la sesión. En cuanto a esa evaluación de la sesión, es muy importante también que estamos evaluando tanto los propios participantes evalúan el desarrollo de la sesión y las moderadoras del programa también evalúan la sesión. Las sesiones tienen una duración aproximada de 3 horas, con ese descanso de 20 minutos que antes comentaba. Los grupos, lo ideal es que tengan una participación de aproximadamente entre 6 y 12 personas, es lo que se recomienda. Y bueno, comentar también que en cuanto a esa evaluación pre-test, post-test que comentaba antes, pues ¿en qué consiste la evaluación del programa? La evaluación consiste en, por un lado, el pre-test y post-test está compuesto por, aplicamos el índice de estrés parental, que es una prueba estandarizada que además está baremada en España, por eso hemos decidido utilizar esa prueba. Y también evaluamos contenidos. Hacemos una prueba muy sencilla de contenidos relacionados con el programa. Entonces eso lo hacemos al principio y al final del programa.
Y además, por otro lado, en cada una de las sesiones tenemos esa evaluación de satisfacción con la sesión, tanto, repito, de los propios participantes como por parte de las moderadoras. Vale, ahí también pueden ver las sesiones, ¿no? Las distintas sesiones que trabajamos en el programa y su temporalización. En la primera sesión, pues hablamos de La familia cambia. La familia cambia creo que es una sesión básica de inicio. ¿Por qué? Porque, como hemos estado hablando esta mañana, tenemos que ver nuestras teorías implícitas, tenemos que ver todo ese concepto de familia que digo y todo ese concepto de familia que siento. Porque en función de eso voy a afrontar la separación de una manera o de otra. Entonces es muy importante que nos adentremos en qué concepto de familia tienen las personas que están ahí participando con nosotras en el programa. Después también hay otra sesión dedicada al proceso de separación, pues ver la separación como un proceso que tiene un comienzo y que tiene un final, que puedan situarse en qué momento de ese proceso están y que vean la salida, que vean brillar el sol después de ese periodo de estrés y de tensión. Después también dedicamos una sesión a el mensaje de la separación imprescindible, el mensaje de la separación, no solamente en ese primer momento en el que le digo a mi hijo o a mi hija que me voy a separar, sino a lo largo de los años. ¿Qué le voy a decir a mi hijo, a mi hija, a mi ex suegro, a mi padre, a mi madre de la separación? Por supuesto, fundamental, otra sesión, los protagonistas de la separación. En un primer momento nos centramos en los progenitores y ahí diferenciamos lo que es cómo lo vive el progenitor custodio y cómo lo vive el progenitor no custodio, sus miedos, sus sentimientos. Y después otra sesión dedicada a los protagonistas de la separación, los hijos y las hijas. Otra sesión, la número 6, educar, tarea de ambos. Sí, aunque estemos separados, sí, tarea de ambos y para siempre, porque la familia nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. También una sesión, cuídate, te lo mereces, cuídate. Cuídate porque si no estás bien es imposible que sigas ejerciendo bien tu responsabilidad parental. Entonces es muy importante cuidarlo y estar bien. Y por supuesto terminamos con proyecto de vida, porque hay que mirar al futuro, hay que seguir para adelante y tener nuevas metas, nuevos retos, nuevas ilusiones. Como voy muy mal de tiempo, voy a ver si puedo rescatar alguna idea fundamental. Vale, creo que de lo que me quedaba por decir, pues me voy a inclinar por esto. Simplemente comentar que este programa, cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicarlo o a la hora de acudir a él como un servicio, ¿vale? Nosotros ponemos el foco en los hijos y en las hijas. Trabajamos con los padres y las madres, pero nuestro foco, nuestra mirada, nuestro objetivo principal siempre van a ser los menores. Que crezcan felices, que crezcan ajenos de conflictos que no son de ellos. Por otro lado, también tener en cuenta que este programa no está orientado a una reconciliación, ¿vale? En absoluto se trata de intentar reconciliar al padre y a la madre, ni tampoco es una herramienta para ir en contra del otro progenitor. No se puede usar el programa para eso. Por otro lado, también comentar que la asistencia al programa no es recomendable que vaya padre y madre a la misma vez, ¿vale? Sí que es recomendable que el programa lo haga tanto el padre como lo haga la madre, ¿vale? Pero en ediciones separadas. Eso es lo que nosotras recomendamos y hemos visto, bueno, pues con el paso de las ediciones que nos funciona mejor. Y por último, comentar que no es un proceso de mediación ni es un proceso de terapia de grupo. Es un programa de intervención educativa con un
con unos objetivos marcados, con una metodología marcada y que estamos trabajando en colaboración con la Universidad de La Laguna en dotar de carácter científico a este programa, porque lo que queremos es un programa basado en evidencias y para eso estamos trabajando con la Universidad de La Laguna, para seguir investigando y ofrecer realmente no una buena alternativa, sino la mejor alternativa para las familias y principalmente para los hijos y las hijas. Y para concluir, simplemente volver a recalcar la idea de que esto tenemos que hacerlo en colaboración con los juzgados, porque en los juzgados de familia la gente no sale satisfecha. ¿Por qué? Porque vamos a resolver la parte legal de nuestro proceso. Pero ¿dónde queda la parte emocional? Los procesos de familia están marcados por la parte emocional y ahí es donde necesitamos la colaboración de agentes jurídicos y agentes de intervención familiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daura. Estamos recibiendo un montón de preguntas, inclusive seguía anotando cosas, pero muchísimas gracias por esta ponencia y por todo este contenido y conocimientos tan específicos e inclusive una ponencia que comienza exponiendo ese proceso exento de culpa, ¿no? Es muy interesante esa visión para que los padres, madres puedan asumir la responsabilidad y como profesionales acompañar y apoyar en el proceso. Terminologías interesantes como justicia terapéutica, con la finalidad de que pueda servir para el bienestar, buscar que todas las personas implicadas ganen, no solo padre, madre, los hijos e hijas, ¿no? Todas las partes de esa familia, por compartir todos estos antecedentes, proyectos puntuales como en Galicia, Asturias, Bilbao y en Canarias llevan todas las ediciones que has compartido, 8 presencial, 3 online, en el proyecto de Cómo Educar cuando los caminos se separan. Otra distinción interesante es un programa de intervención educativa, es decir, como una herramienta educativa, esas distinciones. Y todo lo que has compartido, que animamos inclusive si alguien se acaba de conectar, que lo puedan ver después o volver a ver si se les ha quedado algo atrás, porque hay mucha información, objetivos, las sesiones, los materiales, contenidos, la duración, la evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalizando con ese aspecto de cuidar, ¿no? De que se cuiden, de que lo merecen, de esa visión de proyecto de vida con esa mirada de futuro. Y que es fundamental el eje de que la felicidad de los hijos e hijas, ¿no? Que crezcan desde ese aspecto e inclusive de integrar lo legal, lo educativo y lo emocional, que además tiene toda relación con lo que venimos abordando desde esta mañana. Así que muchísimas gracias, Daura. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas, no creo que nos dé tiempo a todas, pero vamos a plantear varias. Por ejemplo, aquí alguien pregunta y dice, ¿puede considerarse que dar una mala imagen del otro progenitor o progenitora es una forma de maltrato hacia los niños y niñas? Yo lo siento, pero yo en este tema soy muy dura y para mí sí, para mí es un maltrato. Cierto es también que hay que, por supuesto, diferenciar grados y hay que diferenciar también intencionalidades, porque no es lo mismo cuando tú apostas, creas, construyes una mala imagen del otro progenitor a cuando lo haces pues de forma inconsciente, movido por ese conflicto, por la rabia, por el dolor. Pero aún así, para mí es maltrato en las dos alternativas. Muchas gracias, yo creo que se responde muy claramente. Hay otras que pueden estar relacionadas, pero bueno, voy a plantear la siguiente y dice que de qué manera podemos hacer entender a una de las partes que está negada a reconocer su responsabilidad como padre o madre y que no solo se dedique a echarle la culpa a la otra persona. Vale. A ver, no estamos ante situaciones fáciles, estamos ante una realidad familiar que hay que muchas veces abordar desde diferentes
vertientes, ¿no? Yo destacaría aquí, por ejemplo, algo que hacemos siempre en el programa, que nos encontramos muchas veces, ¿no? Cuando vienen los participantes, estamos comentando, ponemos una actividad, ponemos un ejemplo. Muchas veces la respuesta de es que mi ex no hace eso, es que mi ex no sé qué, no sé, pues esto lo debería estar escuchando él. Bien, lo aceptamos, bien, pero en este programa no estamos aquí para eso. En este programa estamos aquí para ver qué puedes cambiar tú, qué puedes mejorar tú, porque seguro que algo puedes mejorar, alguna competencia seguro que puedes fortalecer. Entonces, en las separaciones, en este tipo de conflictos, creo que es muchísimo más eficaz cambiar el foco de, es que ¿cómo puedo hacer que el otro mejore? Vamos a mejorar nosotros, vamos a centrar el foco en nosotros mismos. Y por ejemplo, un ejercicio que hacemos dentro del programa, que es una actividad preciosa y además tiene muy, muy bonitos resultados, es después de empezamos poniendo un vídeo en el que se ve pues dos progenitores, un padre y una madre, pues, y un niño, ¿no? Lo ponemos desde los tres puntos de vista, ponemos cómo podría vivir cada uno de ellos el conflicto. Ponemos distintos vídeos y obligamos a las personas a que se pongan en los distintos puntos de vista. No lo haces respecto a tu propia familia porque de primeras es más difícil, sino lo haces con una familia externa a través de un vídeo. Venga, ¿cómo crees tú que se puede estar sintiendo en ese momento la madre? Después te cambiamos la visión. Ahora vamos a ver cómo se está sintiendo el padre. Y también, por supuesto, nos ponemos en el lugar del niño y la niña. Cuando trabajamos los miedos y los sentimientos del progenitor custodio, del progenitor no custodio, se abre un campo inmenso. Porque estamos acostumbrados a ver el conflicto desde mi punto de vista, desde mi postura, desde cómo lo vivo yo. Y cierto es que desde tu postura lo puedes vivir con muchísimas dificultades, pero no te has parado a pensar que es que la otra parte también tiene muchísimas dificultades. Entonces, cambiar la perspectiva es muy productivo. Muchas gracias, Laura. Nos quedamos ahí integrando todo lo que vamos recibiendo. Queda poquito, pero yo creo que nos da tiempo a hacer una más. Vamos a plantear una más. Y una de ellas es cuando las interferencias están basadas en errores del progenitor o la progenitora del pasado, es decir, una situación de violencia, irse o bien cortar la relación con los menores. ¿Qué deberíamos priorizar en la intervención?